Hoy el Señor de verdad le digo, me ha confrontado y me ha consolado con este mensaje que el Señor me ha dado, donde vamos a hablar del cuidado, pero no de un cuidado natural, que es importante, sino de un cuidado eterno. Y como título que el Señor me dio fue: cuida tu escogencia y preserva tu linaje. Ese es el título. Cuida tu escogencia y preserva tu linaje, donde nos muestra que hay una responsabilidad en cada uno de nosotros. Somos responsables. A cuidar nuestra descendencia, a cuidar lo que Dios nos ha dado. Y vamos a abrir con el texto base que está en 1 de Pedro 2:9. La palabra del Señor dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tremendo texto. Pero ese texto abarca una enseñanza amplia. Hoy, según lo que el Señor ha tratado conmigo, queremos enfocarnos en el primero: linaje escogido, donde nos habla de la escogencia, donde somos escogidos, pero no por nuestra linda cara, ni por nuestra habilidad en cualquier entorno o en cualquier materia o en una profesión. No, somos escogidos por su misericordia, por su gracia, porque Dios escoge, pero escoge con un propósito. Yo no voy a hablar de descuido, porque si la palabra cuidar denota de que si tenemos que cuidar es porque nos manda a cuidar, porque ha habido un descuido. Eso no fue lo que por donde se llama llevado. Se llama llevado de cuidar lo que Él nos ha dado. Si hay un descuido, el Señor y usted lo saben. Como el Señor me mostró a mí, por eso le digo que en este mensaje fui muy confrontado y también consolado, donde habían áreas, puntos que había descuidado. Vamos a entrar en lo que representa el linaje. Dice, linaje es la línea de antepasado y descendencia de una persona. Ahora nosotros nos tratamos con apellido. Ah, tú eres de tal apellido. Oh, tú eres del apellido Fernández. Y por ahí van buscando su descendencia. La Biblia no habla de linajes. No habla del linaje de Abraham, de donde vino Cristo. Pero la responsabilidad nuestra en lo natural para cuidar nuestra descendencia, tenemos que saber que tenemos responsabilidades de que debemos de instruir a nuestros hijos, de enseñarles buenos modales. Si al final ellos no lo toman, bueno, pero no está en nosotros enseñarlo, de cuidarlo,
pero sobre todo de dar buen testimonio a nuestros hijos, y así vamos cuidando nuestra heredad, vamos enseñando nuestra heredad. Eso es lo natural. Pero lo que queremos enfocarnos, que no deja de ser importante, cuidar en lo natural, pero todo el cuidado en lo natural, tarde o temprano va a perecer. Donde debemos de enfocarnos es en el linaje celestial, el linaje espiritual. Y de eso es que vamos a hablar en esta noche. Donde la palabra, donde me dice aquí, investigando, linaje escogido, no es excluyente, no te excluye, porque Dios no excluye a nadie. Jesús no vino para excluir a nadie, Jesús vino para salvar a toda la humanidad y puso en su palabra una condición. ¿Cuál? Creerle. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Dice, no es excluyente a una generación. Literalmente es un título que ganan todos aquellos que trabajan dignamente en la viña del Señor. Somos escogidos. Ya Dios nos escogió como su hijo, como su pueblo, pero tenemos que tratar de involucrarnos en el servicio, porque eso Dios demanda a que le sirvamos, porque cuando nosotros conocemos al Señor y sabemos a lo que vino Jesús, si somos su linaje, si somos sus escogidos, debemos de procurar servirle. Entonces, no es malo que vengan a la iglesia y tomen un lugar y se sienten a escuchar. Es bueno. Pero hay algo más. Hay que involucrarse en la obra. Hay que tratar de estar envuelto, porque lo que nos hace a nosotros permanecer es estando involucrado en la obra del Señor, donde podemos compartir con los hermanos, donde hay un capitán que nos delegan por encima de nosotros y nosotros debemos de estar bajo esa cobertura. Y eso es bueno. Déjeme decirle que al principio, cuando el Señor me permitió llegar aquí a su casa y le conocí acá, lo primero que me hicieron fue una invitación. Yo tengo un tiempito aquí visitando y sentándome ahí medio de lejos. Y cuando ya el Señor comenzó a tratar conmigo, me hicieron una invitación a ir al ministerio de la escuelita, al ministerio de los niños. Y dije, bueno, ya yo quiero servir, donde me pongan, sirvo. Y fui. Lo primero que hicieron los niños fue agarrarme de torero en un callejoncito y comenzaron a hacerme como y yo atajando a los niños para que se estén tranquilos. Digo yo pensando, bueno, si a esto fue que me trajeron para acá, me voy. Pero ¿qué pasó con el Señor? Para que vean cómo el que el Señor opera. Me mantuvo ahí como 6 años, sirviendo en el ministerio de los niños y sirviendo acá arriba, porque yo serví casi en todos el baño, el parqueo, la puerta. El Señor me permitió. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? De que debemos de involucrarnos, porque ya fuimos llamados, ya fuimos escogidos, ya el Señor nos eligió, y el que vino para servir y no para ser servido fue el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que es importante el servicio para nosotros preservar nuestro linaje. ¿Cómo? Aquí vamos a entrar ya en materia. ¿Cómo cuidamos
el linaje o lo preservamos? Primero, saber que lo tenemos, porque usted no puede cuidar lo que no tiene, no puede atesorar lo que no tiene. Por eso la demanda de Dios de que cuidemos la escogencia, de que atesoremos, no por los méritos nuestros, sino por los méritos de aquel que nos llamó, de aquel que nos escogió. Lo primero es que tenemos que saber que lo tenemos o somos escogidos. Ese es uno de los puntos para preservar. Saber que fuimos llamados y que fuimos escogidos. Vamos a verlo, vamos a la palabra Juan 15, 16. La palabra dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiera el Padre en mi nombre, Él os lo dé. Fuimos escogidos por Dios. Dios es quien escoge, Dios es quien elige. Así como escogió a Israel, para a través de él llevar su palabra a toda la tierra. Y al Israel no hacer caso, se proveyó de un pueblo que no era pueblo, y ese pueblo somos nosotros, los gentiles. En ese tiempo les llamaban los gentiles, pero nosotros somos el Israel injertado, porque fuimos injertados en el olivo. Pero nosotros debemos de saber que Dios nos escogió para que llevemos su palabra, para que llevemos fruto y que vuestro fruto permanezca. El término escogido denota generalmente a un escogido o tomado con preferencia. Entre dos o más como término teológico es equivalente a escogido como objeto de la misericordia de Dios a favor o favor divino como apartado para vida eterna. El término escogido, primero sabemos que fue por la misericordia de Dios, por su favor, que Dios nos escogió, no porque lo merecíamos, sino porque a Él le plació. Y al nosotros querer cuidar el linaje eterno, debemos de procurar estar en su negocio, sirviéndoles. Vamos acá a Hechos 12:25, donde vamos a ver unos siervos que entendieron para qué fueron escogidos y se involucraron en la obra del Señor, donde dice: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. En esta historia, en el capítulo 11, en el 10 es donde Pedro va y visita a Cornelio. Y la palabra de Dios es enviada a los gentiles. Los gentiles reciben la palabra a través de Cornelio. Y hubo una disputa y hubo cierta discrepancia entre ellos porque Pedro fue a los gentiles. Y donde ya Dios le había dicho a Pedro, cuando estaba en la azotea: Pedro, mata y come. Y Pedro obedeció al Señor y fue por mandato de Dios donde Cornelio, porque Cornelio era un varón piadoso, temeroso de Dios y aún no conocía a Dios. Pero ya tenía el temor de saber de que había un Dios que había que respetar. Y de ahí sigue que donde hay una dispersión, donde hay una persecución, y los discípulos tienen que huir, y se esparcieron por la tierra, y llegaron a Antioquía. Y Bernabé fue enviado por los apóstoles
para ver qué era lo que estaba pasando, porque llegó noticia de que había un mover en medio de los gentiles. Y fue enviado Bernabé, y Bernabé vio que eran hombres llenos del Espíritu Santo, hombre de Dios, y de ahí pasó a Tarso y recogió a Saulo. Y volvieron a Antioquía, y ahí predicaron la palabra, se involucraron en el servicio, y volvieron a Jerusalén porque venía una gran hambre profetizada, y volvieron para llevar provisiones a sus hermanos a través de Pablo, de Bernabé y Saulo. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros? Que Saulo y Bernabé pudieron estar ahí porque se involucraron en el servicio y fueron hombres escogidos por Dios. Y en el capítulo de Hechos 13 es que Dios entonces dice, cuando estaba ministrando al Señor, unánimes, orando juntos, le dice: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que le he encomendado. ¿Cómo pudo ser Saulo y Bernabé apartados, escogidos por Dios, llamados? Porque estaban involucrados. Por eso la importancia de involucrarse en el servicio. La importancia de estar sirviendo al Señor, porque ya fuimos escogidos y Dios es el único que sabe para qué nos tiene preparado más adelante. Pero si no ve que estamos apáticos, que nada más estamos ahí, el Señor dice: bueno, déjame esperar que despierte y que entienda para qué fue que yo lo llamé, para qué los escogí. Amén. Seguimos. ¿Cómo podemos cuidar el remanente, el linaje? Oyendo la voz de Dios y guardando sus mandamientos. Éxodo 19:5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. ¿Cómo podemos preservar? Escuchando, oyendo la voz de Dios, pero no solo para oírla y no hacer nada, sino para oírla y guardarla y ponerla por obra. Porque, como le dije, esto requiere de una gran responsabilidad. Ya nosotros fuimos escogidos. Somos responsables de lo que vienen detrás. ¿Cómo podemos cuidarlo? ¿Cómo podemos guardarlo? ¿Cómo podemos preservarlo? Andando en Dios, escuchando su voz, guardando su palabra y poniéndola por obra. Vamos al otro puntito. ¿Cómo podemos preservar? Confiando en Él y no yéndonos tras la mentira. Vamos a ver qué dice Proverbio 44. Salmo 44. Dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Mira lo que dice el Señor aquí. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Dichoso, felices, que andamos con gozo cuando ponemos nuestra confianza ¿en quién? En Jehová. Hay una bienaventuranza para los que confían en Jehová. Por eso es que la palabra dice en el Salmo 125:1 que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se caen, sino que permanecen para siempre. No vas a caer. Cuando pones tu confianza en Dios, aunque vengan vientos, vengan turbulencia, venga COVID, venga lo que venga, va a permanecer. Porque tu confianza no está en el sistema, no está en hombre, está en Dios. Pero dice la parte B,
y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras las mentiras, la mentira. Cuando quitamos nuestros ojos de Dios, cuando no depositamos nuestra confianza en Jehová, ponemos nuestra confianza en otras cosas. Y naturalmente no viene de Dios. En la vanidad, y nos vamos tras las cosas carnales. ¿Por qué? Porque quitamos nuestra confianza en Dios. Si estamos pasando por una necesidad, Jehová proveerá, porque Él lo prometió. Y Él a sus escogidos no lo dejará en vergüenza. Pero debemos de confiar. Como dijo el salmista David, pacientemente esperé en Jehová, y Él oyó y escuchó mi clamor. Estamos viendo cómo cuidamos y preservamos el linaje, pero no el linaje natural, sino el linaje eterno, porque ya nosotros somos pueblo de Dios y nuestra soberanía y nuestra casa está en el cielo, nuestra morada, que ya Dios ha ido a preparar. Por eso debemos de cuidar el llamado, debemos de cuidar la escogencia, debemos de cuidar el linaje, de saber para qué Dios nos escogió. ¿Cómo podemos también cuidar? Cuando entendemos que somos un linaje santo y no nos podemos mezclar con lo que Dios no aprueba. Somos un linaje santo. Vamos a ver a Esdras 9 del 1 y 2. Dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel, los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. El 2. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer este pecado. Ay, papá. Una pregunta. ¿Hay pueblos de Dios mezclados con cosas que Dios no aprueba? ¿Sabe decir que el pueblo de Dios somos todos, la iglesia en toda la tierra? Lo que Él llamó con su sangre, lo que Él lavó, somos pueblo de Dios. Esta palabra de mezclar no quiere decir que no vayamos a aquello, vamos a decir, inconversos que andan en situaciones contrarias a Dios. No. Incluso debemos de ir y dar la palabra para que a través de la palabra que llevemos conozcan al Dios que nosotros conocemos. La mezcla aquí se trata de no hacer alianzas, de no hacer alianzas. Pueblo de Dios, por eso el Señor está hablando de cuidar la escogencia. Somos escogidos para la cosa santa, no para andar mezclados con mundalidades. Pueblos de Dios mezclados en rejuegos, haciendo alianzas con personas que no temen a Jehová.
Y la Biblia declara, es pecado. ¿Por qué? Porque nos llevan a hacer cosas que no agradan a Dios, a practicar lo de ellos, sus abominaciones. Y Dios le dijo a su pueblo, cuando le iba a llevar a la tierra prometida, cuidados con dar sus hijas a esos pueblos a los cuales lo introduciré. Y estaban ahí juntos. Pero el Señor dijo, cuidado de dar a sus hijas o de mezclarse, de ser parientes con ellos. Y por eso fue que Abraham, cuando ya llegó el tiempo de que Isaac debía de casarse, mandó a buscarles, lejos de ahí, esposa, con su siervo Eliezer, para que no se mezclara, porque había un mandamiento de Dios, porque ya Abraham había entendido el llamado, había entendido la palabra que Dios había dado, y no quería que sus hijos se mezclaran. Incluso Jacob, su madre lo mandó lejos a buscar esposa, donde su hermano. Cuando su otro hermano se mezcló con la persona que Dios había dicho que no se mezclaran, aparentó con ellos. Por eso la mezcla, la mistura de estar mezclado con cosas desagradables a Dios, nos llevan a descuidar para lo que verdaderamente Dios nos escogió, que fue para cuidar lo santo, para que nuestro linaje sea preservado. Aquí el pueblo, los sacerdotes se habían mezclado. No es lo mismo que una ovejita se mezcle en una situación a que un ministro lo haga. Y a nosotros los ministros nos demanda más, porque somos los responsables de dar testimonio al pueblo y de acuerdo a cómo nosotros nos comportemos, así irá el pueblo. De acuerdo a cómo nosotros hagamos, hará el pueblo. Por eso en esa ocasión el pueblo de Israel estaba destruido, porque sus sacerdotes y sus príncipes se habían ido y se habían mezclado con lo que Dios había rechazado, lo que Dios había dicho que no. Ellos dijeron sí y descuidaron el llamado, descuidaron la escogencia y su linaje fue esclavo, porque eran entregados, cada vez que iban entregados su descendencia. Seguimos. Cuando reconocemos el sacrificio de Cristo y no queremos fallarle, cuando le damos reconocimiento y no queremos fallarle a Dios, estamos cuidando el llamado, estamos cuidando la escogencia, pero estamos preservando el linaje. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Quién fue que se dio a sí mismo? Cristo. ¿Para qué? Para salvarnos. Porque ya el pueblo, había un decreto que estaba ya en la mano del enemigo con Adán. Pero Cristo vino y se entregó a sí mismo para quitar nuestras iniquidades y tomarla para sí. Y por ese sacrificio
purificar para sí a un pueblo. ¿A un pueblo de quién? A un pueblo propio de Él mismo, porque Él fue quien nos compró, celoso de buenas obras. Por eso debemos de celar, de hacer lo bueno y procurar lo más que podamos no hacer lo malo. Aunque nuestra naturaleza carnal está en nosotros, adánica, que siempre está ese pleito, debemos de procurar no hacer lo malo. Y tenemos quien nos ayude, que se llama Espíritu Santo. Cuando tenemos presente de dónde el Señor nos sacó por su misericordia, cuando no se nos olvida de dónde nos sacó, cuando no estamos en la iglesia y pensando en las cosas del mundo. Deuteronomio 4:20. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Cada uno de nosotros sabemos de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos sacó. Unos estábamos en un hoyo profundo, otro menos y otro menos, pero todos estábamos en el mismo hoyo. En el hoyo del pecado, en el hoyo de la iniquidad, en el hoyo de que no conocer a Dios, pero Él se nos reveló por su misericordia y nos hizo pueblo suyo. Hay una gran responsabilidad en cada uno de nosotros. Porque si somos escogidos, es para representarle. Primera de Corintios 10:23. Donde hay muchas cosas que nosotros podemos hacer pensando que están bien y no están bien. Dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Cuando reconocemos lo que somos y a quién le pertenecemos, entra en nosotros la palabra que el Señor está predicando a través del pastor Rafi: dominio propio. Cuando no queremos fallarle a Dios, hermano, toma esta copita de vino, que eso no es nada. Jesús bebió vino. ¿Y tú eres más que Jesús? ¿Es lícito? ¿Sí? ¿Conviene? No. ¿Edifica? No. Entonces, debemos de tener el dominio propio, no porque sea un pecado en sí, sino porque podemos ser tropiezo a otros que vienen detrás, que están mirándonos, que nos están observando, que están chequeando a ver, monitoreándonos, a ver en qué fallamos. Y si nos ven con una copita de vino, dice: oh, pero mira el pastor, pues el pastor bebe vino, pues entonces yo me puedo jaltar de romo. No, todo me es lícito, pero no todo conviene. No conviene ser piedra de tropiezo, porque eso no edifica. Entonces debemos de atenernos a muchas cosas por causa del Señor y por causa de lo que vienen detrás. Porque así estamos cuidando ese linaje que viene detrás de nosotros. Esa descendencia, esa cosecha que viene detrás de nosotros, lo estamos preservando con nuestro testimonio. Seguimos.
¿Cómo podemos preservar el linaje? Permaneciendo en la palabra. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer, fundamental en la vida de un creyente. ¿Permanecer en qué? ¿En una silla? ¿Permanecer viendo el culto por los medios? Y es bueno, pero debemos de permanecer en su palabra. En su palabra. Porque la palabra de Dios es la que nos enseña, es la que nos corrige, nos confronta, nos dice: mira, hijo, esto está mal, esto está bien, a través de su palabra. Entonces, por eso es que la Biblia dice que el que permaneciere hasta el fin, ese será salvo. Hay que permanecer en Dios, en su palabra, en la oración, congregándose, orando en la oración, permanecer, y así estamos cuidando el linaje santo. Y así estamos preservando el linaje. Ya para terminar, para finalizar, ya vamos aterrizando. Guardando nuestra vestidura. ¿De qué vestidura el Señor nos habla de que guardemos? ¿Del pantalón, de la blusa, del calzado, de los zapatos? Todo eso perecerá. Por eso le dije al principio que no era enfocarme en lo natural, porque el mensaje que el Señor me ha dado es para enfocarnos en lo eterno, que es lo que va a permanecer, que es lo que permanece para siempre. Lo natural es importante mientras Dios no tenga acá la tierra, pero, ojo, bajo su voluntad. Porque hay muchas cosas en lo natural que queremos hacerlas que no están en la voluntad de Dios y entramos en pecado. Dijo entonces, vamos a Colosenses 3:12 en adelante. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, el 13 hasta el 15 vamos a ponerlo. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y el 15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ahí está de plasmada la vestidura de los escogidos. De esa vestidura es que el Señor nos habla. De la vestidura santa. Yo voy a leer y voy a dar los textos. Por el tiempo no se pueden desglosar. La vestidura de la santidad. Sé santo, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. La vestidura de la misericordia. Segunda de Corintios
1:3. La vestidura de la humildad, de esa vestimenta, es que el Señor quiere ver a su iglesia vestida. Filipenses 2, del 5 al 8. Bondad, la vestidura de la bondad, de hacer el bien, y más a la familia de la fe. Gálatas 6:10. De la mansedumbre. Mateo 11:29. Del perdón. Ay, papá. Del perdón. Mateo 18:21-22. Amor. Primera de Corintios 13. Y de gratitud. Hebreos 12:28. Vestidos como escogido. Esa es la vestidura que Dios pide para su pueblo, para nosotros. Donde si nosotros tomamos parte de estas vestiduras, que algunas la tenemos, otras nos faltan, pero pidámosle a Dios que nos ayude a vestirnos completo. Por eso lo dije al principio, este es un mensaje que me confrontó y me consoló. Esa palabra me confrontó porque hay muchas cosas que el Señor me hizo ver a mí que estaba fallando, y me consoló porque sé que si Dios me confronta es porque me ama. Así es que siéntase amado de Dios si la palabra lo ha confrontado. Porque la palabra en hebreo dice que Dios al que ama, corrige. Ya lo tomó por hijo, ya lo escogió, ya no hizo pueblo suyo. Entonces, ¿quién más que Dios para corregirnos? Si Él es el que tiene todo el poder, Él nos compró, Él es nuestro Padre, Él es nuestro todo. Pero Él nos va a corregir a través de su palabra. Ya para completar, mientras meditabas en el Señor me trajo a memoria algo que fue cuando yo todavía no le conocía, que andaba por caminos no gratos a Dios, porque no le conocía. Sabía que había un Dios, pero porque mi viejo me decía que iba a la iglesia, como era católico, me llevaba a la iglesia. Yo sabía que había un Dios, pero no le conocía. Y cuando yo andaba en esos caminos, por cierto, alguna vez hasta peligroso, pude entender algo, que el Señor me libró. ¿Y sabe a quién usó el Señor para librarme de no caer en droga, hasta en atraco? Porque las ofertas llegaban. Eso llega, la oferta. Porque yo pensaba en mi viejo. Sí, en mi viejito. Digo yo, wow. Si va y yo me involucro con estos muchachos, y ¿qué va a hacer de mi viejito? Ya un viejito con 70 años, donde nunca había pisado la puerta de un cuartel. Yo pensaba ya en el sufrimiento que eso le podía causar a mi viejo. Jóvenes, escuchen. Cuando venga la oferta, a ti que no conoces al Señor, la oferta de hacer algo malo, como no conoce al Señor, piensa en tu viejo, que fue la autoridad que Dios escogió para que tú vinieras al mundo.
piensa, ¿no hará sufrir esto a mi viejo? Y así te puede Dios preservar de no caer en los lazos del diablo. Pensando. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque si así, pensando en mi Padre terrenal, no hice yo cosas que me decían que hiciera, no porque en mí no estaba el querer hacerla, un ejemplo, sino porque me ponía a meditar, porque el corazón del hombre va de continuo hacia el mal, y más cuando no conoce al Señor, y está involucrado en caminos contrarios a Dios. Si así que me puse a pensar en lo terrenal, mi Padre terrenal, y no cometí esos delitos, vamos a decir, ¿cómo podemos nosotros, teniendo un Padre celestial, santo, misericordioso, amoroso, que nos ama, que nos guarda, no pensar en Dios cuando vienen las ofertas? Por eso dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. La oferta te la presentan, pero pesa en balanza. ¿Esto viene de Dios? ¿Esto agrada a Dios? ¿Esto no me lleva a fallar contra mi Dios? Y el mismo Dios es quien te va a guardar cuando tú lo pones a Él primero. Así como en lo natural Dios me ayudó y puse mi viejito y no caí en esos problemas que Dios me guardó, así pensemos en Dios cuando venga la oferta, porque las ofertas están a la luz del día. Amén. Así es, pueblo de Dios, eres escogido de Dios, eres un pueblo santo para Dios. Cuidemos lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha llamado, Dios nos escogió para servirle, para adorarle, para exaltarle, para andar en sus caminos, no para andar en la vanidad de nuestra mente, en nuestra propia concupiscencia. No, ya fuimos comprados a precio de sangre. Así es que esclavos del Señor somos. Así es que valoremos lo que Dios nos ha entregado. Y valorando lo que Dios nos ha entregado, preservamos lo que viene detrás. Porque así como el Señor le dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay una responsabilidad en los padres. Cuando los padres aceptamos al Señor, estamos guardando a nuestros hijos, lo estamos entrando en la promesa. ¿Qué nos resta? Seguir creyendo, seguir confiando, seguir anclado ahí en esa promesa que Dios nos ha dado, porque ya nos escogió. Fuiste escogida de Dios, eres el pueblo escogido de Dios para que anuncie la bondad de Dios. Y así como nos está hablando de la virtud y el dominio propio, la virtud es lo de hacer lo bueno siempre, y el dominio propio es tener freno, poder meditar, analizar, esto conviene o no conviene, no conviene, no lo hago. No andar en mezcla, no andar haciendo rejuegos, porque eso no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque ya fuimos escogidos para la vida eterna y debemos de guardarnos para Dios. ¿Dónde? En oración, en la palabra, en la congregación, en la coinonía con los hermanos, involucrándome en todo lo que Dios manda hacer en la iglesia. Ya Dios nos ha mandado a orar los lunes, los jueves, los sábados, los viernes, los jóvenes, los martes, culto, los domingos. Hay muchos medios para estar involucrados. Por eso debemos de mantenernos.
enfocado en Dios.